Bienvenidos a una nueva transmisión de Asamblea de Dios Esmirna. Alaba y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso. Y lo más importante, que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Dios les bendiga. La Biblia dice que cuando Dios nos da el regalo de la salvación, también nos da un nuevo nombre. Y ahora podemos ser llamados sus hijos. Vamos a cantarle a Él. Extraviado me encontraste, ciego estaba, y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, donde estaba, y ahora vivo en ti, tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tú eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Extraviado te encontraste, ciego estaba, y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, muerto estaba, y ahora vivo en ti, tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tú eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, tú eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, soy perdonado, conmigo soy aceptado, yo sé quién soy yo, tengo confianza, seguro estoy, que soy amado, yo sé quién soy yo, volví a vivir, ya libre soy, que pertenezco a ti, tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Así es, Dios, te pertenecemos a ti. Si tú lo dices, nosotros somos tus hijos, y eso es lo que importa para nosotros, nuestro diario vivir. Amén. Gracias, Dios.
sido escogidos por Dios desde mucho antes de nacer. Somos sus herederos. Y hoy vamos a cantar de esa identidad que debemos de tener en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, con su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo gracia en mí, aun siendo yo pecador, murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Por ese amor tan inmerecido que tenemos. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, Jesús. Somos tus hijos. Hermanos, buenas noches, Dios me les bendiga, qué bueno saludarles y saber que Dios los tiene a ustedes bendecidos, prosperados y en victoria, como también nos tiene a nosotros acá, amén. Esta noche es para mí una bendición poder compartir la palabra del Señor y quiero que me acompañen a orar porque cuando iniciamos con oración terminamos en bendición, amén. Así que vamos a orar. Querido Señor, esta noche te damos gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, Padre, esta palabra poderosa que tú estás dando a nuestro corazón. Padre, que como ha venido a edificar mi vida, pueda venir a edificar a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, Padre. Que sea de mucha bendición, Padre, para sus vidas. Que sea de edificación, Señor, para ellos,
Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que tú pongas las palabras en mis labios que edifiquen, que construyan, Padre, y que hablen, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos amados. Esta noche tenemos nuestro tema y es seguridad en nuestra identidad en Cristo. Oiga bien, seguridad, confianza, ¿verdad? En nuestra identidad en Cristo. Y para eso vamos a buscar nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el capítulo 27 del versículo 23 al 25. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que usted ya es pilas ahí en la Biblia y ya lo encontró, ¿verdad? Así que vamos a leerlo en el nombre de Jesús y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pablo era un hombre de fe y creía la palabra del Señor, amén. Muchas veces, hermanos amados, la mayoría de personas, cuando están en abundancia, cuando tienen una vida fácil, cuando todo marcha bien, nos olvidamos, hermanos amados, de nuestra identidad. Nos olvidamos de los favores y de las misericordias que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces dejamos de pensar sobre la razón de la existencia del hombre y del sentido de la vida. Amén. Y lleva una vida destinada a satisfacer todos los deseos de la carne, ¿verdad? Porque no hay ninguna cosa que le esté afligiendo su corazón, ¿verdad? Pero cuando en un momento, hermanos amados, nos cambia la historia. Hoy podemos estar en el tiempo de las vacas gordas, donde no tenemos pena, no tenemos preocupación, no tenemos ninguna angustia, ¿sí? Pero en momentos, en segundos, nos cambia la historia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando viene ese huracán fuerte, esa tempestad fuerte de situaciones difíciles y de diferentes situaciones? Se nos abate nuestra vida, nos angustiamos, nos preocupamos y en esos deseos carnales terminan por irse. Se naufragan esa situación que teníamos de comodidad, que donde no nos acordábamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando viene la situación difícil, cuando se levantan esas tormentas, hermanos amados, algunos le llaman a Dios y hasta le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué en los momentos de crisis el hombre piensa en su identidad? Es necesario que nos tengan, como dicen nuestros abuelitos, machucada la cola para que siempre estemos acordándonos de Dios y de saber que tenemos una identidad con Dios, hermanos. Siempre cuando estamos en ese momento de la angustia vienen las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Porque es en el momento, hermanos, cuando estamos en el momento donde no nos falta nada, donde todo marcha bien, aunque usted le vayan a decir que está mal, que no ha ido a la iglesia, no te has conectado, mira, porque no has ido. Usted dice, no, ya voy a poder, no tengo tiempo y esto, ¿verdad? Pero cuando viene la situación difícil, hermanos, el Espíritu Santo nos hace recordar por qué, ¿sí? Y decimos, pero yo no he diezmado, yo no he estado ofrendando, a mí se me ha olvidado lo que tenía que hacer en el Señor, amén. Y llegamos a hacerle varias preguntas. ¿Será que Dios me oye? ¿Por qué tenemos que preguntarnos, ¿será que Dios nos oye?
Sí, mire, hermanos, el dinero no es malo. Dios desea que seamos bendecidos, que seamos prosperados en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Pero que no pongamos el dinero como una prioridad, sino que el dinero que no nos haga olvidar que somos hijos de Dios, que tenemos que servir a Dios, que seamos humildes, que seamos agradecidos. Pero lo que sucede es que cuando ya el Señor nos tiene, ya nos ha bendecido, hermanos, ya no hay tiempo para Dios y eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces es cuando preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Existe el cielo y el infierno? ¿Será que seré salvo? Hermanos, cuando nos apartamos de Dios, la palabra de Dios, apartados de Dios, nada vamos a poder hacer, ¿sí? Nada. ¿Por qué? Porque cuando andamos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, no va Dios delante de nosotros. Pero cuando nosotros oramos, le estamos diciendo, ven Señor delante de mí y dirige mis pasos. Entonces le estamos diciendo, Señor, toma tú el control de este día, toma tú el control de este año, de este mes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos, cuando estamos en el momento de la abundancia, hermanos amados, nos olvidamos de nuestra identidad, ¿sí? De ahí la importancia que estemos seguros de nuestra identidad en Cristo, que no nos mueva cualquier cosa de nuestra identidad con el Señor. Número 1, vamos a ver la crisis de identidad. Crisis de identidad. En ese momento tenemos una crisis de identidad, hermanos, cuando estamos en el momento de que todo marcha bien. Como lo narra en la Biblia, estos hombres que estaban ahí naufragando, se sentían atribulados en el barco, no estaban ellos seguros de su identidad, lo que los puso en una situación de desesperación. Ahí es donde viene la pregunta, ¿será que Dios me escucha? Estamos en el momento donde está una tormenta tremenda y dudamos que será que Dios nos va a escuchar. No sabía de quién provenía la esperanza eterna, porque ellos no conocían a Dios. Estas personas que iban en esa nave no conocían a Dios, y allí, hermanos, es cuando no tenían la esperanza. Lastimosamente, las personas a bordo del barco, como no conocían a Dios, al acercarse a la tempestad empezaron a inquietarse, a decir, Dios mío, ¿cómo salgo de esto? Ayúdanos, Dios. ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo puedo salir, hermano? Imagínense una persona con Cristo, sin Cristo se atormenta, sin identidad se atormenta. Entraron en pánico estas personas. Los tripulantes no podían pensar ni siquiera en la posibilidad de una supuesta ayuda. Porque imagínense en medio de todo ese mar y todo la lluvia y la tormenta, ellos decían, ¿quién nos va a poder ayudar? ¿Verdad? Ni el Chapulín Colorado podía ayudarles ahí, hermanos, pero ellos estaban angustiados, preocupados, porque ellos no sabían a quién acudir. Lastimosamente, la mayoría de las personas dicen que viven de su sabiduría, de su inteligencia y capacidad. Hermanos, nosotros sin Dios no podemos. Toda sabiduría, todo don perfecto viene de Dios, y nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Pero cuando viene una situación difícil en su vida, en mi vida, hermanos amados, entra en la crisis de identidad. Porque nosotros pensamos, nosotros como hijos de Dios tenemos crisis de identidad en las situaciones difíciles, cuando dudamos si Dios nos estará escuchando, porque no miramos la respuesta a nuestra oración, porque no miramos una salida a nuestra petición o a nuestra oración. Hermanos, algo he aprendido, que Dios tiene el control de todo y que tenemos que aprender a esperar en Dios, que no va a ser en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, y que en el propósito, en el proceso que usted y yo estemos pasando, Dios va a moldear algo en nosotros. Hay algo en usted y en mí que Dios quiere cambiar,
que Dios nos quiere moldear, pero ahí es a donde nosotros estamos en la crisis de identidad, en las situaciones difíciles, donde dudamos si Dios está con usted. Porque usted ora, pero ¿cómo oramos? Porque muchas veces oramos renegando, muchas veces oramos exigiendo y no esperando la voluntad de Dios. En todo este mes estamos hablando de tener una identidad de Dios, de creer a lo que Dios ha hablado a nuestra vida, a tomarnos, amados hermanos, de su palabra, de lo que Dios nos dice en su palabra, donde nos dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿sí? Entonces ahí es donde se nos olvida la palabra, pero también nosotros tenemos que despertar y tenemos que agarrar y recordar la palabra. No debemos detenerlas cuando tenemos seguridad en nuestra identidad en Cristo. Cuando tenemos realmente una seguridad en Cristo, mire, hermano, pueden venir momentos de debilidad porque somos humanos, pero en el segundito usted diga: no, pero Dios dice que todo lo que pidiéremos a Él orando, creyendo, lo recibiremos. Y pacientemente esperaré en Jehová, y Él oirá mi voz y contestará las peticiones de mi corazón, pero a su tiempo. Número 2, la seguridad en nuestra identidad en Cristo. Tener esa seguridad y esa confianza, hermanos amados, que más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de la seguridad de la identidad en Cristo cuando dice: miren, porque yo, dice, confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Sí? Él cree a la palabra. Pablo le creía lo que Dios le estaba diciendo y él descansaba en el Señor, ¿sí? Él descansaba en el Señor porque decía el apóstol Pablo: yo estoy seguro. Él estaba seguro en la identidad. Primero, que era hijo de Dios y que Dios lo amaba y que quien le estaba hablando era Dios, era papá Dios. Y él le decía: porque yo confío, le decía a los que estaban ahí en ese barco, porque yo confío en que Dios que será así como se me ha dicho. Dios le dio una palabra, y cuando Dios te dice: no te dejaré, no te desampararé, solo esfuérzate y sé valiente, tenemos que levantar ánimos, tenemos que respirar profundo y decirle: Espíritu Santo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti yo estoy confiando. Y descansar en el Señor, como el apóstol Pablo descansaba y se tomaba de la palabra que Dios le había dicho. El apóstol Pablo sabía perfectamente de dónde venía, por qué vivía y hacia dónde iba su identidad. Nunca estuvo en crisis. El apóstol Pablo sabía, hermanos amados, que no había de qué temer, pues todo estaba bajo el señorío del Señor. Hermano, toda la situación que tú estás pasando, Dios la tiene en sus manos. Y aunque tú y yo no podamos ver, Dios está trabajando. Ten fe, hermano, ten confianza, descansa en el Señor. Tómate de la palabra. Si Dios no te ha dado eso, es porque aún falta, ¿sí? Aún falta. Pero no le pongamos a Dios: no, bueno, Dios, yo ya esperé unos 3 meses y ahora no me contestaste, pues entonces comienzo yo a actuar en mi propia voluntad. No, hermano, descanse en Dios. Él tiene el control. ¿Usted qué tiene que seguir haciendo? Seguir orando, seguir confiando en Dios, seguir clamando por esa petición que usted tiene delante del Señor, así sea de salud, de enfermedad, de provisión, de la situación que esté pasando, pero crea en el Dios de Todopoderoso. Amén. El apóstol Pablo sabía que no había nada de qué temer. No temeré. Dice: por nada estéis afanosos, mas sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica
suplicando a Dios misericordia, pidiendo a Dios paz en medio de la tormenta, pidiéndole a Dios la confianza que viene de lo alto, pidiendo a Dios la provisión. Cuando usted pida a Dios provisión, dígale: Padre, yo necesito este dinero para pagar esto y esto, y Él se lo va a dar, porque ante Dios nosotros no podemos mentir, hermanos, ¿sí? Pero sea directa cuando hable con Dios. Dios, hay problema en mi casa, hay pleito, Señor, yo pido para que todo pleito se vaya de mi casa. Creo que tú lo vas a hacer. Creo en la palabra. Creo en ti, Señor, y creo que tú lo vas a hacer. Como Pablo decía, tranquilos, no se pongan así todos nerviosos, porque Dios, al que yo estoy confiando, el que me dijo, Él lo va a hacer. Amén, ¿sí? Entonces Pablo tenía una seguridad de que si el hombre se somete bajo el señorío del Señor, puede estar en una condición de absoluta tranquilidad. Bueno, Diosito, ya te hice este pedido, Padre. Usted hace su pedido al Señor, pero también tenemos que estar bien delante de Dios, hermanos. Tenemos que pedir bien, porque si pedimos mal no vamos a poder tener la respuesta. Pidámosle al Señor no tirar la toalla, ay, porque tengo este problemita, vamos a dejarlo. No. Nos muestra que Él sabía exactamente quién era el Señor. Usted y yo sabemos quién es el Dios que tenemos, hermano. ¿O no conoce usted qué Dios tiene usted? ¿Será que es un Dios de palo? ¿Un Dios de yeso? No, hermano. ¿Conoce usted al Dios al que usted le dijo: te acepto como mi único y suficiente Salvador? Yo creo, hermano, que usted como yo hemos visto la mano poderosa de Dios en este tiempo. Hemos visto el Dios tan grande que tenemos. Y aún en medio de la angustia y de la preocupación, Él está ahí. Él está ahí con usted. No se sienta solo. No se sienta que no va a haber una salida. Si usted tiene identidad con Cristo, no tiene por qué sentirse angustiado. Y si en un momento se siente angustiado, doble rodillas. Y el Señor le va a dar nuevas fuerzas como el águila. Y se levantará con fe y dirá nuevamente: no, si yo estoy creyendo en Dios, yo soy su hija. Y el Señor dice: no he visto justo desamparado, y su simiente que mendigue pan. Dios me va a proveer. Dios me va a sustentar. Y ahí va a haber la provisión de Dios, amado hermano. Va a haber la provisión de Dios. Sí, dice, nos muestra que Él sabía exactamente quién era el Señor de su vida. ¿Cuál es el Señor de su vida, hermano? ¿Solo el dinero? ¿O usted se pone triste? Cuando tiene dinero está sonriente, y cuando no tiene, tenemos carita de limón. No puede ser así. Tenemos tener la seguridad en el Señor, la confianza en el Señor. Amén. Dice, sabía exactamente quién era el Señor de su vida y aclara que era el único a quien servía. Él no buscaba la fama ni el reconocimiento ni una alta posición social. Tan solo busca y servía a Dios, a su reino. Él tenía claro la identidad del Evangelio, que no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo. Yo acepté al Señor Jesús en una dominical a los 12 años y creo que ha sido la mejor decisión que yo pude tener en mi vida. Creo que ha sido la mejor herencia que mis padres me pudieron haber dado. Creo que me saqué la lotería, hermano, cuando yo decidí servir al Señor, porque Dios nunca me ha dejado. Dios siempre ha estado ahí para mí, y Dios está ahí para ti. Todo es que tú agarres la identidad que tienes. Amén. Dice, y a pesar de estar en medio de un huracán, nunca había dejado de predicar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces Dios nos pasa por unas tormentas que, ay, Señor, ayúdame. Porque uno siente que no puede, hermanos.
uno siente que no puede seguir adelante, pero cuando yo estaba bien mala de mi pie y no podía caminar, siempre teníamos nuestra célula y como íbamos a traer a jóvenes y hermanos, yo había día viernes que yo era el día que más mal amanecía de mi pie. Agarré el bastón, dije, bueno Señor, tengo que seguir. Un día llegué con la sierva, la hermana pastora, yo ya no aguanto, ya no siento que no puedo más. Y ella me dio una palabra y me dijo, es que Dios lo está probando, que si aún allí con ese dolor, usted le va a servir a Dios, usted va a seguir creyendo en Él. Y mire hermano, cuando me dijo eso, como que me puso un reto. Y dije yo, sí Señor, yo quiero hacerlo. Porque mire hermanos, yo en veces entraba a mi dormitorio gateando porque ya no podía caminar de la sala a mi dormitorio. Ya no aguantaba. Pero había palabras que me venían a decir, hermano. Me daban el Salmo 91 y yo decía, no Señor, tú estás conmigo, yo tengo que seguir. Y en el dolor yo no aguantaba y a veces metía freno porque no aguantaba en el pie. Y así te puede estar pasando a ti. Puede ser que estés en una tormenta tan difícil y donde no hayamos salida. Pero ¿sabes cuál era mi salida? Porque nadie me podía entender el dolor que tenía más que Él. Y cuando yo no tenía fuerzas y muchos hermanos de la cuadra me miraban, me decían, hermana Ruth, usted no aguanta. No sé qué cara de dolor llevaba. Me decía, sí, ya no aguanto, pero vamos a terminar la tarea de hoy. Yo no me podía quedar, hermana, acostada. Y mire, hermano, cuando yo terminaba de hacer mi obra en el Señor, había una gran paz en mi corazón. Pero en la tormenta Dios quiere que tú y yo seamos fuertes, porque Dios nos va a llevar a otro nivel. ¿Sí? Yo no le podría decir ahorita esto si yo no lo hubiera vivido. ¿Sí? Pero tenemos que predicar lo que vivimos. Y muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. ¿Sí? No nos vamos a quemar. Yo al hermano que me miraba me decía, hermana, no le he podido ver. Yo le decía, ore, porque en veces yo no puedo orar, porque me ponía a orar y me quedaba dormida de lo que no dormía en las noches. Pero cuando yo oraba y oraba al Señor y le decía, Dios, ayúdame. Ay, hermano, yo tomaba fuerza nuevamente en mi alma y volví a levantarme otra vez. Sí, Dios en el momento más difícil tal vez te puede estar apretando así, porque Dios quiere que actives tu identidad en el Señor y que confíes en Él. A los 2 años el Señor en la iglesia, un siervo que llegó dijo, hay una hermana, yo sé que usted se va a acordar de esta palabra ahorita, dijo, hay una hermana que el Señor la sana de su pie izquierdo, que tiene dolor en el tobillo. Y el Señor dice que la sana de la artritis del pie. Hermanos amados, ya solo faltó que dijera Ruth de Rodríguez, sos tú. Yo dije, Señor, gracias. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Pero se fueron 2 años, hermano, que yo tuve que hacerle ahí sí que nadar contra la corriente porque iba contra el dolor. Pero ahí Dios quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Ahí Dios quiere que agarres la identidad de Dios, hermano. ¿Sí? No te achicopales cuando venga la tribulación, es cuando Dios más cerca está de ti. Preocúpate cuando no tengas lucha, preocúpate cuando no tengas tormenta, preocúpate, porque ¿qué está pasando? ¿Sí? Ahí preocúpate, pero cuando estés pasando un proceso, los hijos de Dios nunca terminamos de pasar procesos. Salimos de una, nos metemos de otra, salimos de una, nos metemos de otra, pero cada vez vamos de victoria en victoria y nuestra fe va creciendo. Amén. Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, hermano. Sí, no es porque Dios se haya alejado de ti, sino porque Dios está pendiente de ti. Sí, entonces dice, Pablo tenía clara la identidad del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, sí, para todo aquel que en él cree. Amén.
Dice, y a pesar de estar en medio de un huracán, porque puede ser huracán el que tengas tú, pero más poderoso es el que está contigo que ese huracán. ¿Sí? Que ese huracán. Nunca había dejado de predicar la palabra de Dios. No dejemos a Dios por eso. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que ese huracán. Si vemos otro ejemplo, es la iglesia primitiva. Fue la fe de los hombres que no le temieron a la muerte, ¿sí? Y mostraron la verdadera identidad del evangelio. Hermanos, hoy estamos con esta situación de esta enfermedad. Usted tiene que declarar, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de Jehová. No moriré y no que viviré y contaré las grandezas de Jehová. Usted si lo puede de noche y día, desayuno, almuerzo y cena y refa, díganlo. Porque usted está agarrando la identidad de a quién usted está creyendo, de quién usted se está tomando. Y cuando usted lo dice, su cuerpo agarra fuerza nuevamente y seguimos adelante. Amén. Dice, verdadera identidad del evangelio. Como hijos de Dios tenemos la seguridad en nuestra identidad en Cristo. ¿Moriríamos por la causa de Cristo, hermanos? Cada uno estamos pasando situaciones difíciles, pero seguimos adelante. Sigamos adelante, dice un coro, sigamos adelante en la viña del Señor. Amén. No miremos atrás ni para agarrar impulso, sino miremos a Cristo, que es nuestra esperanza, que es nuestro pronto auxilio, y que creamos al Dios Todopoderoso. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amén. Para Él, hermano. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y Él nos va a dar la salida. Pero sea el nombre de Dios bendito en todas las situaciones que vivamos. Amén. La tercera es la seguridad de nuestra identidad en Cristo, hermanos amados, es nuestro servicio en su obra. Sí, lo que yo decía, usted, hermana Ruth, pero usted no viera que cuesta seguir trabajando en el Señor, pero nuestra identidad, al Dios que nosotros estamos creyendo, a ese Dios tenemos que ver puestos los ojos en Jesús, puestos nuestros oídos en Jesús, y Él, hermano, no nos va a dejar. Yo me recuerdo que el Señor me dio una palabra y me decía, como estuve con Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno de fuego, así estoy contigo. Y cuando venía esa situación difícil, hermano, yo agarraba eso. Tú me dijiste que como estuviste con Sadrach, Mesach y Abednego, así estás conmigo. Tú me dijiste, Señor, que como estuviste con Sadrach, Mesach y Abednego, así estás conmigo. Y me agarraba de esa palabra, hermano. Cuando nos teníamos que ir en camioneta, hermano, yo le decía, hermana pastora, Dios, hermano, ayúdenos a orar porque esto está tremendo. Hermana pastora me dice, hay que orar ya en la camioneta. Yo me venía orando y clamando al Señor, hermano. Yo venía orando. Mira, yo para subirme a esas camionetas era puro empujón porque no podía con el pie. Pero yo me sentía agradecida con Dios. Busque a Dios, no deje a Dios por una pequeñita cosa. Porque Dios no vale esa pequeñita cosa, Dios vale mucho más. ¿Sí? Vale la pena dejar a Dios porque es tan fácil, no sé, tirar la toalla, ¿no? No, buscamos la vía más fácil. ¿Sí? Dice, aquí el apóstol Pablo demuestra, mire, demuestra a quién pertenece su vida. ¿A quién pertenece su vida, hermano? ¿A quién pertenece su familia? ¿A quién pertenecen sus hijos? ¿Y quién es el que lo protege cuando dice, oiga, del Dios de quién soy y a quién sirvo? Usted y yo podemos decir eso, del Dios de quién soy y a quién servimos. Amén. Para el apóstol Pablo, servir a Dios era el propósito, la razón y el valor de la vida. ¿Qué significa Dios para usted?
¿Cuánto vale Dios para su vida? ¿Cómo hace usted para servir al Señor? Mire, hermano y amada hermana, todos los que servimos al Señor, en el momento que nos toque ir a servir, tenemos que ser probados. Pero vencemos cuando llegamos a la iglesia. Si no es la gasolina, si no es esto, el dinero o el otro, o hasta el chucho se nos levanta ahí. Pero nosotros, nuestra meta es llegar a la iglesia. Cuando usted llegue a la iglesia, ay, gracias Señor, vencí. Entrémosle a servir al Señor otra vez. Pero somos probados, hermano. Acuérdese que hay uno que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, que trata la manera que nosotros no nos deleitemos en el Señor. Y cuando usted y yo servimos al Señor, nos deleitamos en el Señor, nos gozamos sirviendo, ¿sí? Nos deleitamos porque, ¿sabe? No lo hacemos porque, ay, para quedar bien con Dios. No, es que ya lo debemos. Servimos a Dios por gratitud. El hermanito que está sirviendo, el que está limpiando bancas, a los hermanos en diferentes áreas que estamos sirviendo en la iglesia, hermanos. Lo hacemos porque ya lo debemos, porque Dios ya nos lo ha dado, hermanos. Es que Dios es tan lindo, como dice aquí Pablo, servir a Dios, dice, era el propósito, la razón y el valor de la vida. ¿Sí? Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos adelante, no tengamos la toalla, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de autoridad y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Los hijos de Dios tienen que ser valientes, ¿sí? Tenemos que ser valientes. ¿Y cómo lo hago? Orando, ayudando, creyendo su palabra, declarando la palabra del Señor. Porque Él tenía identidad, ¿sí? Nosotros que tenemos identidad en Cristo, nunca tenemos de dejar de servir a Dios con los talentos, los dones, las capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado, hermanos. Oiga, no se equivoquen que son suyos, es de Dios. Si cantamos, eso es de Dios. Si servimos, maestros, todos los que trabajamos en la obra de Dios, todo viene de Dios. Y todo es para la gloria de Dios. Amén. La capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado. De lo contrario, no reflejamos que creemos en Dios o que con cualquier cosa dejamos de servir, renunciamos y hasta dejamos de vivir una vida agradable a Dios. Hermanos, el enemigo le mete a uno, ay, es que como tengo problemas con mi esposo, mejor dejo de ir a la iglesia porque de todas maneras voy a perder el tiempo. Hoy cuando vengo aquí con este hombre, se me pierde toda la paz. ¿Y cómo va a vencer entonces? ¿Cómo va a luchar usted entonces? ¿Por qué deja a Dios si Dios es la armadura poderosa? Dios es el que le va a dar la fuerza a usted para resistir al diablo y huirá de su casa. Huirá de la vida de su esposo. Ese espíritu de pleito, de contienda que tiene de su esposo, va a huir. Pero usted no tiene que dejar a Dios. Es el diablo cuando usted vea, sí, ya no voy a servir porque el hermanito aquí... No, hermano. No. ¿Para quién lo está haciendo? ¿Para quién lo está haciendo usted? ¿Para el hermano? ¿Lo está haciendo para Dios? ¿Por qué tan rápido dejamos de servir a Dios? ¿Es fácil? No debe de ser fácil, pero póngase aguijón en las manos de Dios, créale a Dios y no deje de servir al Señor. No deje de orar, no deje de leer su Biblia. Pero si usted viene y deja de ir a la iglesia, le está dejando pase adelante don diablo. Haga lo que quiere en mi casa. Pero cuando usted dice, no, yo no voy a dejar a Dios. Si Dios es el que le va a dar la victoria, hermano, con usted estar peleando y haciendo en su propia voluntad, no va a poder. Pero no deje a Dios, no deje de servir a Dios. Yo sé, hermano, que servir a Dios es de valientes. Es de valientes. Y hasta los hermanos que no están sirviendo, cuando tienen que ir a la iglesia, les da dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de esto, de todos nos da. Pero es porque Dios va a dar una palabra poderosa ese día, y no quiere que el diablo no quiere que usted escuche. Pero usted y yo tenemos que ser valientes y levantarnos en el Señor y levantar bandera. Amén. No vayamos por la vía más fácil.
¿sí? Cuando nos vamos por la vía más fácil, dejamos de buscar a Dios o nos olvidamos de la identidad que tenemos en Cristo y nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor. Es con Cristo, hermano y amigo, que usted va a salir más que vencedor en Cristo. Es con Cristo que se pelean las batallas. Es de rodilla y en oración que se pelean las batallas. No salir huyendo. No buscar la vía más fácil. Sí que no puedo, sí que esto, sí que el otro, porque tenemos un montón de peros, ya nos llamamos don peros, ¿sí? Para poder servir a Dios. Se nos olvidaron los favores y las misericordias de Dios, hermano. Se nos olvidaron porque, el Señor me proveyó tal día. Mejor me voy con Cristo. Si usted tiene una situación, con más ganas hay que clamar al Señor, pero no dejar a Dios por eso. Porque entonces, ¿quién va a luchar por esa casa? ¿Quién va a interceder por esa casa? ¿Quién va a luchar por esa familia, por esos hijos? Si no es usted. Pero pida la ayuda al Espíritu Santo. Pídale la ayuda al Espíritu Santo. Ay, me va a contar cómo le va a ir de bien, en la mejor medicina. El Espíritu Santo. Usted le dice, Espíritu Santo, me he oído sordo. Dale un sueño a mi marido para que no me diga nada. El Espíritu Santo, ¡pum!, lo duerme. No pelea, usted llega y no pierde la paz, pero muchas veces no agarramos la identidad que tenemos. Tenemos la armadura de Dios, que tenemos que tomarla y no la tomamos, entonces por eso es que nos pasan las situaciones, ¿verdad? Pero tomemos la armadura de Dios y no dejemos de Dios, sigamos sirviendo, sigamos luchando. Los que servimos a Dios nunca vamos a ser defraudados por Él, hermano. Dios nunca va a dejar al que lo llama a servir a su obra. No importa cuán grande o difícil sea la situación en la que nos encontremos, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Escucha bien, no te va a dejar. No te va a desamparar. ¿Sí? Porque a nadie que Dios llama a servir a su obra lo deja desamparado. Pero tenemos que ser fuertes, valientes y esforzados para seguir buscando del Señor. Acuérdate de esa palabra, ¿sí? Porque es importante reconocer en nuestra identidad. Si queremos llegar a oír la voz de Dios, pues los que oyen la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, son los que transmiten palabra de esperanza, ¿sí? Palabra de esperanza. Ahorita no tengo, yo ya voy a tener. Ahorita yo estoy enfermo, pero ya me voy a levantar. Ahorita no hay trabajo, pero ya voy a tener. Esa es fe, declarar esperanza todos los días. Y su servicio es como olor fragante. Amén. Como olor fragante a la presencia de Dios, porque para ser un mensajero de esperanza debemos tener comunión diaria con el Señor, hablar con Dios, leer su palabra y sobre todo nuestra obediencia. Si queremos servir a Dios con fidelidad, debemos de tener una firme identidad con el Señor, porque de lo contrario, cuando vengan las adversidades, hermanos amados, las situaciones difíciles, vamos a huir, y no es lo que Dios quiere, ¿sí? Esto es para valientes, como les decía, siempre con la ayuda de Dios y siempre para la gloria de Dios. Nosotros no podemos, sin la ayuda de Dios no podemos, pero con Cristo vamos a ser más que vencedores. Nosotros debemos de tener la seguridad de nuestra identidad. ¿Está seguro usted de su identidad, hermano? Que es hijo de Dios, que es sellado con el Espíritu Santo, porque si se nos presta alguna crisis de identidad y no estamos seguros, no podremos hacer nada en absoluto. Si perdemos esa identidad, nos vamos a acobardar, nos vamos a ir para abajo. Pero al contrario, si tenemos una clara y segura identidad en Cristo, por más que la tierra tiemble, hermanos amados, podremos estar de pie, soldado preparado. Amén. De pie, sin importar lo que pase alrededor de nosotros. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Lo habla en Romanos 8, 35, 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Léalo ahí en su casa. Dice, nada nos va a poder separar del amor de Dios. No permitamos en ninguna circunstancia, en ninguna crisis, perder la identidad y la confianza que tenemos en el Señor. Y si la tenemos, salgamos en el nombre de Jesús, todo va a salir bien, ¿sí? Todo pensamiento que no es de Dios se va a ir en el nombre de Jesús.
Tengamos la seguridad que pertenecemos a Cristo y procuremos con la ayuda del Espíritu Santo, hermano amado, nunca perder y dejar de servir a nuestro buen Dios en su obra. Es lo único que podemos hacer con todo nuestro corazón. Servirle a Dios por todas sus abundantes, por sus favores, por sus misericordias, por tanta misericordia del Señor todos los días con nosotros, ¿sí? Tengamos seguridad en quién estamos nosotros, en nuestra esperanza, en quién está nuestra esperanza, nuestra confianza, y creamos con toda nuestra mente y corazón, con toda nuestra mente y corazón, y sigamos adelante. Es la orden del Señor de no desmayar. Esta noche, hermano amado, yo le quiero pedir, no deje a Dios por nada. Pregúntese primero, ¿vale la pena? Dios ha prometido estar con usted todos los días de su vida. No lo va a dejar. Nunca lo va a dejar. Nunca. Dios siempre está ahí para usted. Dice Isaías 41, Dios, no temas porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tómese de esa palabra, agárrala. Yo la agarré y el Señor nunca me dejó. Dios es fiel y Dios no cambia. Dios lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Dios no miente y no cambia de opinión. Él lo que dice y lo que ha dicho y lo que nos ha dicho lo va a cumplir. Acompáñeme a orar esta noche. Yo espero que usted tome esa palabra y que sea valiente y esforzado a seguir luchando por la obra de Cristo. Pablo tenía su confianza en Dios. Tenía seguridad y una identidad. ¿Quién era el que le hablaba? Y usted tiene que tener la identidad. ¿Quién es quien nos está hablando por medio de su palabra? Amén. Oramos. Amante Padre Celestial, esta noche, Señor, yo vengo delante de ti dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre. Si algo sé, Señor, si algo yo he visto, Padre, que no has dejado justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es que tú, mi Dios, estás con nosotros. Ayuda a tu pueblo a descansar en ti, a confiar en ti, a tener esa identidad en ti, y que ninguna circunstancia, que sin ningún momento difícil, ninguna tormenta, Padre, venga a apartarlo de tu favor y de tu misericordia, que no venga a entrar en duda. Esta noche yo vengo atando y reprendiendo todo espíritu de duda, todo espíritu, Padre, de desánimo y de depresión que pueda estar metiendo el enemigo en sus mentes, Padre, que no les ha dejado recordar que tienen una identidad en Cristo, Padre. Pero hoy te pido por mis hermanos, Señor, que ellos descansen en tu palabra, que tomen tu palabra, Padre misericordioso, que podamos adorarte y servirte y darte nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración, a no dejarte, Dios mío, porque Padre, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio, Padre. Hoy bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Padre. Espíritu Santo, ayuda a mis hermanos, Dios mío, a levantarse, a creer a tu palabra, como Pablo lo decía, que el Dios que estaba con él, que le había hablado, a quien él creía, Padre, a él confiaba su vida, Señor. Y hoy te pido que mis hermanos, Señor, tomemos tu palabra donde dice: no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Toma la palabra esta noche, hermano. Ya no vivas acongojado, preocupado por esa tormenta. Cuando Dios te habla esta noche y te dice: yo estoy contigo, yo no te dejaré. Él nunca lo ha dejado, hermano. Siempre está ahí.
pero está en que usted aumente su fe y crea la palabra, y Dios lo hará. Aunque sus ojos no puedan ver, Dios está obrando ahí en su vida. Dios está obrando en esa situación. No dude y dígale, si él lo ha dudado, pídale perdón al Señor y arranque y levántese en el nombre de Jesús, declarando que más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo, y que Dios lo que ha dicho lo hará en el nombre de Jesús. Que toda la gloria y que toda la honra sea para el Señor. Y cuando Dios haga la obra en su vida, no se le olvide regresar a decirle: Padre, gracias. Gracias porque tú lo has hecho. Gracias porque tú me has enseñado a confiar en tu palabra y en tus promesas. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dios me le bendiga, amigo. Busque de Dios, créale al Señor, y que esta noche esta palabra sea para la honra y la gloria de su nombre. Créale a Dios, porque grandes cosas Él hará a todo aquel que en Él cree. Amén. Dios me le bendiga y que tenga usted un feliz descanso confiando en el Señor. Amén, Señor. Y amén.